voy a tomar hoy historia humana y ministerio. El sábado, Dios mediante, pasión. El viernes pasión. Y el sábado, resurrección y glorificación. No hay duda ninguna que Cristo viene al mundo con una misión reveladora, pero viene con una misión salvadora. Es enviado del Padre para salvar. Pero la salvación del hombre solo es posible mediante una sustitución. Es decir, los hombres pecamos todos y tenemos una responsabilidad penal. ¿Cuál es esa responsabilidad penal? ¿La paga del pecado? Muerte. ¿Cómo pago yo? Bueno, muriendo, pero es que ya estás muerto en delitos y pecados. Luego no puedes pagar la deuda. No hay posibilidad, salvo que alguien con una vida de valor infinito muera ocupando tu lugar. Cristo no muere en favor o a favor de los pecadores. Cristo muere ocupando el lugar de los pecadores. Y la Biblia dice con toda claridad que Dios cargó en él, ¿de cuántos? De todos nosotros. Y él vino para cargar sobre sí el pecado del mundo, ¿verdad? Muy bien. Esto obedece a la ejecución de un plan eterno, que se conoce como el plan de redención. Dios elaboró un plan para salvar al pecador que iba a caer. Algunos dicen, ¿por qué motivo Dios, que sabe todo y sabe que el hombre iba a caer, por qué lo creó? Bueno, pregúntaselo a él. Es soberano, yo no tengo respuesta. Pero lo que tengo muy claro es que este Dios que conoce que el hombre iba a caer, anteriormente a eso, determinó salvarlo. El plan de redención es anterior a la creación. Permíteme decirlo con una frase que creo que clarifica esto. Antes de que Dios dijese, sea la luz, Dios dijo, sea la cruz. ¿Está claro? De manera que este Dios de la gracia viene para ejecutar un plan. ¿Y cuál, dice Pablo, siendo en forma de Dios? Es que es Dios. Voy a Juan, capítulo 1 y versículo 14, y tengo aquel texto tan claro. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por tanto, Dios viene al encuentro del hombre revestido de humanidad. Este no es una creación de un hombre que Dios hace y que luego la segunda persona se posesiona de él. No. Es Dios que sobre la segunda persona genera la humanidad del Salvador. ¿Entendemos esto? Por tanto, vinculado a esa persona divina, hay dos naturalezas. La naturaleza divina, que eternamente le corresponde porque es Dios, y la naturaleza humana asumida en el tiempo de los hombres por concepción del Espíritu Santo en María. Ahora, todo esto, sin duda ninguna, reviste ciertas dificultades y sobre todo lo de la concepción reviste muchas dificultades por un conflicto histórico. La Iglesia Católica Romana coloca a María en el lugar que no puede colocarla. La coloca como corredentora y la sube a los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto sabemos que no es bíblico, no se puede sustentar en la Biblia. Pero nosotros, en oposición, como el péndulo, cuando lo pones en una esquina y lo sueltas, va al otro extremo y inmediatamente. Nosotros ignoramos a María. Perdóname que lo diga con tanta claridad. Si yo te pregunto cuántas veces se predicó en tu iglesia sobre María el año pasado, ¿qué dirás? Y claro, es que no se puede tocar eso. Bueno, pues te vas a llevar una sorpresa muy grande. Y es que María es la única persona en la Biblia que Dios le da 3 calificativos que no da a ningún hombre, incluidos los apóstoles. ¿Le llama bienaventurada, sí o no? ¿Le llama bendita o no? Y le llama
Los católicos dicen llena de gracia. Vamos a traducirlo de otra manera. Agraciada. Esto no lo dice de nadie. Por tanto, tenemos que respetar mucho esto. Claro, esto no nos permite, por favor, colocarla en un lugar que no sea ese y hacerla santa porque ella misma dice, me alegro en Dios mi Salvador. Hay que puntualizar bien las cosas, pero hay que acercarse a la Biblia. Mirad, hermanos míos, la tradición genera muchos problemas teológicos. Perdóname, yo soy muy tradicionalista, Siendo gallego ya soy tradicional, porque el pueblo gallego es muy tradicional, pero soy muy tradicional en muchas cosas, pero me doy cuenta que a veces la teología la falsificamos con nuestra traducción. Y tenemos que entender con toda claridad todo este proceso desde la óptica bíblica. ¿Me estáis entendiendo? ¿Me estáis siguiendo? La Biblia habla, Lucas dedica un tiempo largo de su evangelio a hablar del nacimiento de Cristo. Y comienza hablando del anuncio del nacimiento de Cristo. Si tú tienes tu Biblia ahí a mano y abres Lucas en el capítulo 1, en el versículo 26, notarás que quien viene a anunciar a María el nacimiento, la concepción en ella de Jesús, el Salvador, es un ángel. En el 6º mes, el ángel Gabriel. Aquí tenemos también otro problema. El mundo católico romano ha subido de categoría a este ángel. De modo que si yo pregunto en general, ¿qué nombres de arcángeles conocéis? Mayoritariamente me van a decir 2, Miguel y Gabriel. Gabriel es un ángel. Este ángel es enviado por Dios a Nazaret, una población chiquita, de muy poca importancia, e incluso cuestionada en cuanto a condiciones morales. ¿Puede venir algo bueno de Nazaret? Cuando viene a esta mujer desposada, comprometida con un hombre que se llama José, probablemente bastante mayor que ella. ¿Y por qué piensas que era mayor que ella? Bueno, varias razones. Una de ellas es que generalmente en tiempos de los judíos los matrimonios no se concertaban porque a mí me gusta la chica, voy, la cortejo, me declaro a ella me acepta. No, el matrimonio del hijo lo concertaba el padre. Y buscaba a la chica que tenía mejor dote y la que tenía mayor riqueza, esta es la que te conviene. De modo que a veces personas muy mayores se casaban con chicas muy jóvenes. Bueno, eso no tiene importancia, es el contexto social. Y ya que al final de la historia no se menciona, o a lo largo de la historia, no se menciona a José, para nada, es de suponer que había muerto. Luego, hombre, ¿puede morir un joven de un infarto? Claro que puede, pero por lógica mueren normalmente las personas mayores. Eso no tiene importancia, por favor. Lo que sí tiene importancia es que esta mujer, María, era virgen. ¿Está claro? Es decir, no había tenido ningún tipo de relación con un hombre. Durante el tiempo de los desposorios, se consideraba delito moral y se consideraba equivalente a una práctica de adulterio, de fornicación, si la mujer que iba a casarse tenía relación con alguna persona, incluyendo al propio hombre desposado, comprometido. Y de pronto el ángel le dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Lógicamente, ¿te imaginas para María lo que fue eso? La presencia de un ángel. Ella ve un varón. Los ángeles enviados por Dios a los hombres, cuando se materializan, se presentan como hombres. Tú no distingues lo que es. De manera que cuando aquellos ángeles, incluyendo Jehová, 2 ángeles de Jehová, van a dialogar con Abraham, ¿qué es lo que Abraham vio? 3 varones, 3 hombres que vienen a hablar con él. Así se presenta un hombre en el lugar donde ella estaba. La presencia de un hombre en la casa
donde ella esperaba el tiempo del desposorio, era un problema muy serio. Y este ángel le dice, le anuncia, vas a tener un hijo. ¿Cómo es posible si no conozco varón? Y el ángel responde de una forma muy sencilla. Versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo o lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Notad, hay unos verbos que a veces nosotros en nuestro contexto no entendemos demasiado, pero los judíos lo entendían perfectamente. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ese cubrir tiene que ver con una relación íntima en la cual se genera un hijo, o un ser, otra persona. Leéis de las ovejas de Labán y de Jacob, que cubrían los machos a las hembras del rebaño y nacían hijos, o sea, corderos, una vez rayados. Ese es el término bíblico, lo mismo que conocer. Conocer en la Biblia no tiene tanto sentido intelectual como vivencial. Lo que está diciéndole el ángel es, entiende María, va a ocurrir un milagro por el cual el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra y generará en ti un ser que va a nacer y que será llamado Hijo de Dios. Y claro, asombrada a María, le dice, esto no es un milagro solo tuyo y único en la historia, porque tu prima, Elizabeth, estéril, está embarazada y va a concebir. Notas que Dios actúa y que todo lo que tiene que ver con salvación se produce porque Dios actúa. Y aquí decimos, bueno, si realmente solo hay una persona que actúa, que es el Espíritu Santo. No, las tres personas actúan solidariamente en todo lo que tiene que ver con redención. De manera que tú lees esto en Hebreos y dice el escritor de la epístola, me apropiaste cuerpo. ¿Quién? El Padre. Luego lees aquí, el Espíritu Santo concibe ese programa para que nazca. ¿Y quién se hace hombre? La segunda persona divina. ¿Cómo puedes explicar esto que lo entendamos bien? Pues mira, las tres personas actúan. Dos ayudan a una para que quede vestido. No sé si le ayudan a vestirse, ¿me estáis siguiendo? Es decir, el Padre esto le apropia el cuerpo, el Espíritu Santo produce, y el que queda vestido o revestido de humanidad es Jesucristo el Señor. Ahora, lo sorprendente es que tenemos que tener muy claro que quien está concebido en el seno de María es el Verbo encarnado. ¿Me estáis siguiendo? Fíjate la importancia que tiene esto, que cuando María visita a Elizabeth, poco más adelante lo tenéis en el capítulo, cuando visita a Elizabeth, la mujer Elizabeth, su prima, que es la madre de Juan el Bautista, cuando la ve, ¿qué dice? ¿Qué es esto? Versículo 43. ¿Por qué se me concede esto a mí? ¿Que la madre de quién? De mi Señor venga a mí. Luego, quien está en el vientre de María es el Señor. ¿Está claro? Esto ha traído un problema en la historia de la Iglesia, ¿verdad? Ahí en el concilio Éfeso y todos aquellos antiguos concilios donde el arrianismo estaba peleándose, se llegó a una conclusión. Y el concilio dijo que quien no diga que María es la Madre de Dios sea anatema. Y claro, nosotros nos rasgamos las vestiduras. El concilio nunca dijo la madre de la deidad, de la esencia divina, sino que quien nació es Dios. ¿Está claro? Porque Cristo es Dios o no es Dios. Sí. Ahora, si tú le das a una persona un título que no está en la Biblia, vas a tener problemas. De manera que cuando esos empezaron a llamarle a María la Madre de Dios, la gente no entendió
y elevó eso a que María tiene alguna participación en la concepción divina del Hijo de Dios. Eso es una herejía absoluta, ¿me estáis siguiendo? Pero indudablemente quien está en el vientre de María es el Señor. Date cuenta que le llama el santo. El santo, el bueno, son títulos que solamente pueden darse a la deidad. Isaías capítulo 6. Los serafines adoran al que está sentado en el trono y ¿qué proclaman? Santo, santo, santo. Cuando nosotros somos muy literalistas, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues sí, bastante. De manera que nosotros tenemos un Dios 3 veces santo. ¿Qué va? ¿Qué va? El plural, el superlativo absoluto en el idioma hebreo se hace repitiendo 3 veces la palabra. El superlativo relativo, 2. De ahí que cuando tú en la Biblia lees 2 veces el nombre de una persona, préstale mucha atención. Moisés, Moisés. Simón, Simón. Samuel, Samuel. Atiende. Porque Dios quiere que prestes mucha atención, es un superlativo relativo. Pero cuando los serafines dicen santo, 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 están diciendo, este es el infinito, total, absolutamente santo. ¿Me están siguiendo? Ahora, ahí está el santo que nace. No es santo por concepción del Espíritu Santo. No es santo porque no tiene padre humano. Es santo porque es la naturaleza humana del Verbo de Dios. ¿Me estáis siguiendo? Y todo esto tiene una enorme importancia porque viene a una pregunta. Vamos a ver, señores. ¿Fue necesaria la encarnación o no? Bueno, decimos que sí inmediatamente. No es necesaria por exigencia de la deidad. Dios no tiene que hacerse hombre, ¿verdad? No. Pero es necesaria en razón de la determinación de salvación. Eso es necesario que el Dios eterno asuma una naturaleza humana y se haga hombre para poder dar su vida ¿por quién? Por los hombres. Date cuenta que no hay sustituto para los demonios, porque no se hizo ángel, se hizo hombre. Y este admirable Señor se hace hombre siendo un hombre, el único hombre santísimo. ¿Me estáis siguiendo? Es decir, hay varias relaciones del hombre con el pecado. Primera relación, poder pecar o poder no pecar. Libre albedrío absoluto. Esto se dio solo en un hombre. ¿En quién? En Adán. Luego, no poder no pecar. Estoy hablando un idioma muy raro, pero para que se entienda. En ti y en mí. Nosotros somos hombres, no queremos pecar, no debemos pecar, pero ¿pecamos o no? Muy bien. No poder pecar, solo uno, Jesucristo el Señor. Algunos psicólogos modernos dicen que Cristo potencialmente como hombre pudo pecar, porque tenía todas las características de hombre. ¿Es hombre o no es hombre? Sí, es hombre. Luego tiene intelecto, acción volitiva, etcétera, etcétera, propias de los hombres. Pero hay algo que distingue a Cristo del resto de los hombres. La vinculación con Dios. ¿Nosotros somos hijos de Dios? Sí, adoptados. Pero Él es el unigénito del Padre, no adoptado, engendrado eternamente por Dios. Segunda cuestión. Hay un principio o una forma filosófica de expresar esto que se llama sujeto de atribución. ¿Qué es eso? ¿Quién es el responsable de una acción? Yo me levanto, voy junto a mi hermano Jorge. No, Rafael está allí en la esquinita de Jorge. Iba a meterme con Jorge. Y le agarro la guitarra que no me gusta, rax, la rompo. No, la tuya. Bueno, pobre Jorge. Y entonces Jorge me dice, ¿pero qué hiciste? Y yo le digo, no fui yo. Fueron mis manos. Y él me dice, estás loco, porque la responsabilidad de lo que tus manos hacen, ¿de quién es? Mía. Sujeto de atribución. Todo cuanto Cristo hizo, pudo hacer,
o hiciera afecta a la persona divina en que subsiste. ¿Me está siguiendo? Por tanto, si yo digo que Cristo pudiera pecar, ¿sabe lo que estoy diciendo? Dios pudiera pecar, porque Jesucristo es Dios. ¿Me está siguiendo? Entonces, Jesucristo en modo alguno pudo pecar. Bueno, entonces es una burla lo de las tentaciones y cosas por el estilo. No. Cristo es modelo y ejemplo de vida también. Y está dándote ejemplo de pisadas que tú tienes que caminar para seguir al Maestro. Ahora, la necesidad de la encarnación es lógico y natural, tiene que ser así porque tiene que redimir al mundo. Otra cosa importantísima, aunque nos parece que eso tiene que ver más bien con el dogma católico, es la virginidad de María. Está expresada en Mateo y está expresada en Lucas y está expresada en el Antiguo Testamento. ¿Me está siguiendo? Nacerá de una virgen, por tanto se ha de cumplir. ¿Y eso qué tiene, qué afecta? Bueno, es el plan eterno de Dios, que por ser virgen no está vinculando al que nace con la humanidad en general, sino como una excepción de un hombre único. Por eso es Virgen María. Ahora, ¿después siguió siendo virgen? No, la Biblia dice que José no la conoció. ¿Hasta cuándo? Hasta que dio a luz a su hijo. Luego es un matrimonio normal. Y hay hermanos de Jesús, ¿sí o no? Claro, algunos te dirán que no eran hermanos, que eran parientes, primos. Muy bien, pero lo que no puedes traducir como prima es a la hermana, porque tiene un nombre específico en griego. Y dice, conocemos a sus hermanos y a sus hermanas. Bueno, dejemos de idealizar cosas que no tienen sentido común ninguno, pero es una mujer normal y corriente. Bueno, por favor, con mucho respeto, es una persona humana, y de esa persona humana el Verbo toma todos los elementos de su naturaleza para hacerse hombre. ¿Está claro? Hay algunos por ahí muy puritanos que dicen que no es posible tal cosa y que María simplemente portó un cigoto. ¿Sabéis lo que significa, no? Que Dios implantó en ella para que se desarrollara y naciera. Eso es un vientre de alquiler, perdóname, estoy sin ofender a nadie. María concibió como mujer y facilitó a través de ella todo cuanto tiene que ver con la humanidad de Jesús. Por eso Jesús es hombre. Claro, tendríamos que entrar en todo esto de la madre de mi Señor y todo esto, pero dejémoslo ahí. ¿Os parece bien? Lo que yo tengo muy claro y quiero deciros es que Dios se hizo hombre. Y esto es sorprendente. Y aquí comienza el gran problema de la cristología. Dos naturalezas en la persona. Es mucho más fácil entender tres personas en un ser que dos naturalezas en una persona. Cuando nosotros hablamos de Dios, del ser divino, tenemos que hacer una abstracción mental. Porque ¿qué es el infinito? No cabe aquí, es una abstracción que tú dices, pues es algo enormemente grande, en fin, todo eso. Pero lo que podemos entender es que en ese infinito hay tres infinitos. ¿Concuerdan con lo que Dios es? ¿Es infinito? Sí, el Padre infinito. Sí, yo digo, bueno, son tres personas. No entiendo muy bien cómo, pero no hay tanto problema. Pero ahora viene una persona divina, segunda persona, y se hace hombre. Y ahora mira, el infinito hecho un hombre del tiempo y del espacio. ¿Lo puedes racionalizar? No, es contrario. El que consuela a los afligidos agoniza en Getsemaní. ¿Lo puedes entender? El que es conocimiento infinito pregunta, ¿dónde lo pusisteis? El que es omnipotente no se libera de la cruz. El que es consuelo absoluto llora. Y ese hombre
es Dios manifestado en carne. Jesucristo no es Dios y hombre. Sácale la conjunción copulativa. Toda conjunción copulativa en medio de una frase expresa dos apartados de la frase. Susana y yo. Dos cosas diferentes. Pero cuando leemos acerca de Cristo, leemos Dios hombre. Es decir, dos naturalezas en la persona divina del Verbo de Dios. Bueno, esto trae, mirad, las herejías más grandes de la Iglesia nacieron en la cristología. Y no sé si dije el otro día o en algún lado o comenté con alguien que la doctrina de la Trinidad no nace de estudiar la doctrina trinitaria. De golpe. Es decir, vamos a estudiar a Dios, pero no. La doctrina trinitaria nace especialmente por Juan con un problema muy serio. Jesús dice, yo y el Padre somos... tenemos un problema. ¿Cómo? Son dos y es uno. ¿Qué es eso? Pero algo más se lo complica el Señor a Juan cuando le dice, yo enviaré del Padre y yo os enviaré también ¿a quién? Al Espíritu Santo, al Consolador. Luego hay tres. Y aquí viene el gran problema que hay que estudiar, saliendo de una teología unitaria absoluta que era la judía. Escucha a Israel, Jehová tu Dios, Jehová es uno. Y bueno, está bien, es uno, naturalmente que sí, en el sentido de ser. Pero son tres personas en el sentido de improntas dentro de ese ser. Bien. La naturaleza divino y humana en Jesucristo. Comienza la cuestión humana por el nacimiento. ¿Te has parado un poquito en el nacimiento? Y de pronto, ahí viene María y José, que suben a Belén. ¿Y por qué a Belén? Bueno, porque al emperador se le ocurrió una cosa rara. Vamos a hacer un censo y vamos a registrar a cada familia en la ciudad o en el pueblo o en la aldea de donde es. Solo al emperador romano se le puede ocurrir tamaña cosa. Pero es que Dios había dicho que iban a hacer ¿dónde? ¿Te das cuenta? No es que ocurrió por una circunstancia, es que Dios, el soberano, toca el pensamiento y la determinación del hombre más grande de la tierra, que es el emperador romano, y lo convierte en su siervo para que se cumpla su palabra. Y ahí viene la pareja. Llegan a Belén. Belén no es Miami, ni es una ciudad grandísima, es una aldea. Y casualmente en esa aldea hay un mesón. Mesón de paso. El mesón de Belén era con toda seguridad una planta alta en una casa donde había una sala, probablemente más pequeña que esta, y donde el que venía a hospedarse alquilaba un espacio de esa sala, extendía su esterilla y dormía ahí. Ahora, de pronto, Belén se multiplica la población por ¿cuántas? Yo qué sé por cuántos. Y la gente va ¿a dónde? Al mesón. Y el mesón no cabe ni una hormiga. Y de pronto una pareja que llega y le dice, un sitio. No te digo, mira que mi esposa está a punto de dar a luz. Y el mesonero era un tipo tirano y fatal. ¿Cuántas patadas le hemos dado al mesonero? Pobrecito. ¡Qué barbaridad! No tuvo compasión, no tuvo espacio. Y a él se le ponen los pelos blancos. ¿Dónde meto yo a esta pareja? Primero, tampoco hay hospital en Belén. ¿Es un problemón o no? Y él piensa y dice, ¿dónde puede dar a luz esta mujer? ¿En el mesón? No, porque está lleno de gente. Lo voy a poner en un sitio donde no les moleste nadie. Y estoy seguro que el mesonero se fue al lugar donde tenía guardado su ganado.
y sacó y limpió el pesebre. Y le puso heno nuevo. Y ahí en el heno se acuesta el Hijo de Dios. ¿No te conmueve? ¿No sientes en tu corazón arder la gracia de Dios? Y este mesonero que decimos es un no sé qué, después de que marchó la gente, ¿dónde puso a la pareja? En el mesón. Allí la van a encontrar, ¿quiénes? Los magos. ¿Está claro? Es que la Biblia encaja, solamente nosotros solemos doblar la Biblia para que diga lo que yo quiero que diga. ¿O no? ¿Cuántas veces se le ha llamado cobarde a quién? A Nicodemo. ¿Era un cobarde? ¿Por qué era un cobarde? Porque fue de noche. Claro, fíjate qué lógica más robadora. Resulta que el Nicodemo, y esto tiene que ver con la humanidad de Cristo, porque hablaré esta noche un poco del ministerio de Cristo. Nicodemo tiene un problemón. Él está observando a Jesús y descubre que por las señales que hace es ¿quién? El Mesías. Luego, si es el Mesías, ¿cómo sé yo que voy a entrar al reino? Porque al reino se entra cuando dé la medida de la vara, del pacto, etcétera, etcétera. Y Nicodemo está muy inquieto. ¿Quién puede responderme si entraré al reino o no? El Mesías. Voy a visitarlo. ¿Cuándo? Porque Nicodemo está en Jerusalén. Tiene ya que ser una visita de Cristo a Jerusalén. ¿Cuándo? Bueno, por la mañana. ¿Por la mañana? Si está peleándose toda la mañana con los fariseos. Y no hay quien y cuando le dejan un ratito libre está enseñando en el templo. Por la mañana no. Y al mediodía entonces. No, al mediodía no. Mediodía se reúne con los discípulos en el Monte de los Olivos. ¿Cómo voy a interrumpirlo? Bueno, entonces a la caída de la tarde. Menos, porque a la caída de la tarde, ¿qué traen a Jesús? Los enfermos. Entonces, ¿cuándo? Cuando todos duermen. Y Nicodemo va a ver a Cristo de noche para que haya tiempo y pueda dialogar. Claro, el problema de Nicodemo se cayó en 2 segundos, porque cuando Cristo lo vio, le dijo, escúchame Nicodemo, si no naces de nuevo, ni ves el reino, ni entras al reino, ¿entiendes? ¿Y cómo es posible? Bueno, tú un príncipe, los judíos, un maestro de Israel, y no sabes nada del nuevo nacimiento, si eso está en la profecía, Nicodemo. Nicodemo creyó en Jesús. La prueba de ello es que al final hay 2 personas que intervienen en el momento de envolver, acondicionar un poco el cuerpo de Cristo para ponerlo en la tumba. Bueno, ya tenemos el niño. Y el ministerio humano de Jesús comienza con un problema serio. Y es que Herodes quiere matarlo. ¿Y por qué? Bueno, porque Satanás quiere eliminar al rey en todo lo posible. Tendríamos que hacer aquí un paréntesis para hablar del reino de los cielos. Reino de los cielos existe en la tierra siempre. Cuando Dios creó al hombre, ¿qué hizo? Lo puso ¿para qué? Para que gobernase y juzgase y en se ejerciese la autoridad en el reino. Luego Satanás viene y toma de las manos del hombre por tentación el cetro de autoridad del reino. Y él va a decir a Jesús, mira, que tú sabes que los reinos del mundo y su gloria son míos porque a mí me fueron entregados. No dados, entregados. He derrotado al rey y le saqué su trono. ¿Para qué vamos a pelearnos tú y yo? Yo te los doy. Pero la cruz no. Y ahí está el problema del reino. Y ahora mismo, ¿dónde estás tú? ¿Has creído en Cristo? ¿Sí o no? ¿Y dónde estás? En el reino. Y Pablo dice en la carta a los Colosenses que nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde?
al reino de su amado Hijo. Y el reino sigue adelante. Y un día más en la historia de la humanidad, Cristo vendrá a la tierra para establecer el reino milenial y gobernar las naciones. Y después del reino milenial, el reino eterno, donde Dios será todo en todos. Ahora Jesús aprende un oficio como todos los hombres. A Jesús le llaman carpintero y le llaman el hijo del carpintero. Esto, aquí en esta congregación hay una persona que sabe mucho de madera, de modo que voy a cometer un delito mencionando la madera. No se trataba de un fabricante de sillas solo, también las haría. O un fabricante de puertas, también las hacía. El carpintero en aquel tiempo, carpintero, era el especialista en hacer una estructura de madera para construir una casa. ¿Qué dice el carpintero más adelante? Yo edificaré mi iglesia. ¿Notáis cómo encaja todo esto en la Biblia? Y este carpintero trabaja hasta que de pronto se cumple el tiempo de su ministerio. Cuando Cristo nace, no nace por una casualidad histórica, sino por un cumplimiento del tiempo de Dios. Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Luego el carpintero viene a levantar la estructura de su iglesia. Yo edificaré mi iglesia. La base de la iglesia, Él. La estructura la van a levantar apóstoles y profetas. Y Él es además la cúpula de esa iglesia, que es el templo de Dios en espíritu. Ahora, Cristo comienza un tiempo de ministerio. ¿Cuándo? Cuando Juan el Bautista está preso. Y Cristo viene predicando ¿qué cosa? El Evangelio del Reino. Y el Evangelio del Reino es el Evangelio de la gracia de Dios que está invitando a la recuperación espiritual de una posición en el reino de los cielos en aquel tiempo y posteriormente. De manera que el Evangelio es un mensaje de salvación, sin duda ninguna, pero es un mensaje que expresa la transferencia del perdido y condenado hombre a ciudadano del reino de los cielos. Hijo del Padre Celestial. Cristo viene predicando el Evangelio. Claro, ¿qué Evangelio? Bueno, si tú te tomas algún libro del dispensacionalismo histórico, te llevarás una sorpresa. Porque ellos hablan de 4 evangelios. Yo tengo uno solo y tú también uno. El apóstol Pablo dice, no hay otro. Hay uno solo. Y al final de la historia, en el Apocalipsis se ve un ángel que tiene en sus manos, ¿qué evangelio? El evangelio eterno. Es decir, cuando Dios elabora el plan de redención, elabora el mensaje de redención. Por eso Pablo dice, no es mío, es de Dios. Y yo no puedo cambiarlo. Querido mío, ten mucho cuidado con 2 cosas. Primero, la iglesia no es tuya. ¿Está claro? Segundo, lo que tienes que predicar en la iglesia no es tuyo. A la iglesia le importa, perdóname, en España utilizamos una frase un rábano. ¿Sabe lo que es un rábano? Sí, bueno, pues allí en España parece ser que el rábano valía muy poquito, de modo que cuando quieres decir algo sin importancia, me importa un rábano. Es decir, no me vale. No prediques nada que no sea Biblia. Y no prediques la Biblia conforme a tu intención. ¿Está claro? Yo puedo hacer 2 formas, puedo hacer un mensaje de 2 maneras. Oro al Señor y le digo, Señor, ¿qué quieres decir a tu pueblo el domingo? Ahí tenemos que comenzar. Y Dios te conduce al pensamiento, ¿verdad? ¿Dónde está el bosquejo de ese pensamiento? ¿En tu cabeza o en la Biblia?
en la palabra. Luego, cuando prediques en la iglesia, sé honesto y que puedas decir en el corazón tuyo, oíd palabra del Señor. Y cuando termines de predicar, sé honesto y que puedas decir, en silencio, no lo digas a la iglesia, que puedas decir, así ha dicho el Señor. Cristo viene y predica y da palabra a los suyos y da palabra a las gentes y predica el Evangelio. ¿Qué predicaba Jesús? Por favor, decidme lo que predicaba Jesús. ¿Por qué lo dice? En Juan 17, la palabra que me diste les he dado. Palabra. La iglesia sin palabra se convierte en débiles espirituales. La iglesia sin palabra son niños que son llevados de aquí para allá por todo. Palabra. Ahora, no adores la Biblia. Adora al Dios de la Biblia. ¿Me estás siguiendo? A veces nosotros tenemos una dependencia emotiva de tal dimensión que si tú no tienes una palabra bíblica no hablas. Bueno, esa es. Y a veces dicen, no, porque la Biblia dice esto y lo otro, y lo otro, y lo otro. Una vez un hermano me decía eso, discutiendo enérgicamente, porque aquí no se enseña esto. Bueno. Y entonces lo miré. Lo dejé hablar. Lo mejor que puedes hacer cuando una persona quiere discutir, déjala hablar. Hasta que se canse. Ya dijo. Le dije, te has olvidado de algo. ¿Y de qué? De un texto que dice, en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvieseis. ¿Y tú amas a todos de esa manera? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? El Señor comienza un ministerio. Fíjate, a veces el Señor tenía palabras bien duras, ¿o no? ¿Para quiénes especialmente? Para los fariseos. El fariseísmo había montado un esquema, una estructura religiosa basada en la Biblia, pero violentada por ellos. De manera que el fariseo había tomado los mandamientos de la ley y les había dado la vuelta para que ellos pudieran quebrantarlos sin penalidad legal. Pongo un simple ejemplo que conocéis todos. Solo se puede apedrear al adúltero y a la adúltera cuando se toman en el hecho mismo. Y Cristo le dice, hipócrita, cuando tú ves la mujer de tu prójimo y la codicias, has cometido adulterio, ¿sí o no? Nosotros, hermanos míos, el hombre a lo largo del tiempo tapa con religión las demandas de Dios. Y coaccionamos al pueblo de Dios para que vivan en un sistema, no en una relación. ¿Me estás entendiendo? ¿Cuántos creyentes están amargados hoy porque les han enseñado como Biblia lo que es tradición? ¿Cuántas personas consideran que si no partes el pan el domingo, cada domingo estás pecando? ¿En dónde lo dice la Biblia? ¿En algún lado? Dice todas las veces, ¿sí o no? Ojalá lo partiésemos todos los días. Sería una bendición tremenda. Luego hay un sistema, muchos sistemas, yo qué voy a deciros, hay un montón de sistemas que coaccionan y tal, y cuando viene el partimiento del pan no puedo cantar nada más que aquello que está escrito en el himnario inspirado. No hay himnario inspirado. Y se ha enseñado permanentemente que el partimiento del pan es para recordar ¿qué cosa? Pues no hay un solo versículo bíblico que diga eso. La muerte del Señor anunciáis. Muy distinto, ¿me estáis entendiendo? El simbolismo del partimiento del pan habla de que Cristo murió, ¿está claro o no? Pero si tú conviertes el partimiento del pan en el recuerdo de la muerte, conviertes el culto en un velatorio.
y Cristo vive. ¿Entiendes esto? Y Cristo está vivo en el culto. Y el Espíritu de Dios puede llevarte un día a llorar tremendamente impactado por su muerte en la cruz. Pero puede llevarte a sentir un regocijo tremendo porque mi Cristo vive. ¿Entiendes esto? Cristo predicó durante 3 años en contra de estos sistemas. Y cuando llega al final, Mateo capítulo 23, ¿qué dice? Hipócritas, hipócritas, hipócritas. Hermanos queridos, amados míos, la hipocresía es el peor pecado que puedes enfrentar en tu vida. Porque tratas de que la gente crea que eres lo que no eres. Y ahí está lo que Cristo utiliza. Y Cristo viene y permanentemente abre la Biblia delante de ellos, ¿sí o no? Porque una de las cosas que me impacta de Jesús es el uso que hace continuamente de la Biblia. Ahora, Cristo habla a las multitudes, Cristo reprende a los fariseos, Cristo enseña a los discípulos, ¿sí o no? ¿Iba con ellos o no? ¿Los llevaba a todos los lados? El gran ejemplo para el liderazgo de la iglesia, el gran ejemplo para mí. Trabaja con personas a tu lado siempre y prepáralas para el ministerio que viene después. Una de las grandes tragedias de la iglesia es que los líderes se mueran y después ¿qué? Bueno, el líder está ahí en el silloncito ya echando el último hálito de vida y le pregunta, bueno, y hermano mío, ¿y a quién te parece? Bueno, el Señor sabrá. Claro que el Señor sabrá, naturalmente que Él sabrá, pero la obligación tuya ha sido dejar que personas preparadas, no en sistema, en Biblia. ¿Me estás siguiendo? Y esto es vital. La iglesia en Hebreos se dice que tenía una estructura de enseñanza a los más elementales, luego a los otros y a los adultos, vianda sólida. La iglesia de Cristo hoy tiene que tener una estructura de enseñanza eclesial diferente, distinta. Y tiene que comenzar enseñando a los niños pequeños. Y tiene que enseñar a los jóvenes. Nuestros jóvenes, queridos míos, están perdidos. ¿Sabes por qué? Porque no se les desafía con Biblia. Se les habla de sistema y de formas y de sé buen chiquito. Biblia, solamente Biblia, nada más que Biblia. Si haces esto, hay cambio en la iglesia, en los mayores. En nuestra congregación había un matrimonio con 2 niñas. Estaban muy despistados. ¿Sabéis lo que significa eso, no? Bueno, voy el domingo, el otro domingo no voy, en fin. Y de pronto, esas niñas se inscriben en la escuela dominical. ¿Y sabes lo que pasó? Las niñas le decían a los padres, oye, yo no quiero perderme la escuela del domingo. Los padres están integrados en la iglesia ahora al 100%, porque los pequeños aman la Biblia. Quiero que lo entiendas, por favor. Los niños no tienen que ser enseñados a dibujar y a hacer láminas de colores. Se lo enseñen en la escuela. Hombre, si es un niño pequeño, ponle algo que pinte, pobrecito, niño mío. Pero los niños tienen que ser instruidos ¿en qué? En Biblia. Y los adultos en Biblia. Y los adolescentes y los jóvenes. La mitad de la revolución en la iglesia nace de jóvenes descontentos que no conocen Biblia. ¿Entiendes esto o no? Si hay jóvenes que no saben Biblia, los jóvenes, el encanto de la juventud, ¿sabéis lo que es? La revolución. Hombre, yo en mis tiempos era un revolucionario nato. ¿Entiendes? Era más malo que la carne del cuello, pero esto era así. Pero había un respeto porque se enseñaba la Biblia.
Es el ministerio de Jesús, queridos. Y Jesús dice a su iglesia hoy, caminad siguiendo mis pisadas. Y es necesario dejarnos de historia y ver el recuerdo del pasado para volver a la Biblia y decirle al Señor, ¿qué has hecho en esto, Señor? Una de las cosas que Cristo hacía en su ministerio, hay tantas notas aquí, tengo 10 minutos, ¿no? Cristo en su ministerio se ocupaba de respaldarlo con hechos portentosos. Ahí tienes a Cristo, está en una sinagoga. Y Cristo le pregunta, ¿a quiénes? A los de siempre. Oye, ¿puedo sanar en sábado o no? ¿Qué le respondían? Silencio. Y Cristo decía, yo soy el Señor del sábado. Y sanaba a la persona. Un día, en una sinagoga muy conflictiva, hay un hombre que tiene una mano tullida. Y Cristo le pregunta, ¿es lícito o no? Silencio. Y él no toca al hombre. Simplemente le dice, ven al centro, y todo el mundo podía ver la mano tullida del hombre. Y de pronto Jesús, ¿qué hace? Extiende la mano. ¿Y qué pasó? Sanidad. Nadie pudo decirle a Cristo, hiciste un esfuerzo porque le tocaste y eso es trabajo, no. Simplemente le mandó y la mano se sanó. Porque quiero dejar y destacar esto para ir terminando. Jesús es Dios soberano. Su autoridad es irresistible. Mira, está en la sinagoga. Le bajan 4 al paralítico. Lo ponen allí delante. Yo me imagino el dueño de la casa. A ver quién me repara el agujero que le hicieron en el techo. Bueno, ahí está el paralítico. Y de pronto Jesús lo ve. ¿Y qué le dice? ¿Tus pecados? ¿Y los fariseos? Blasfemo. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo? ¿Y qué hace Jesús? Le dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Hombre, tus pecados te son perdonados porque nadie lo ve. Pero si tú le dices levántate y anda y no se levanta y anda, pues quedas muy mal. Para que sepáis que soy Dios. No lo dice así, ¿verdad? Pero ellos dijeron, solo Dios puede. Pues para que sepáis que yo puedo, ¿qué le dice al paralítico? Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué hizo el paralítico? Se levantó, tomó la cama y se marchó. ¿Por qué? Porque es el soberano que dice, haz eso, y lo hace. ¿Me estás siguiendo? Los milagros de Jesús en relación con los hombres son expresiones de soberanía de Dios. Ahí tienes aquel momento, y esto también se ha predicado tantas veces equivocadamente. Vamos a ver si se rectifica esa equivocación. Está Pedro con los discípulos en la barca, Jesús en el monte orando, el temporal, ya sabéis la historia, ¿verdad? Y de pronto, ¿quién viene caminando por el agua? Jesús. Y claro, cuando aquellos ven un hombre caminando en medio del temporal, ¿qué os parece? Un fantasma, socorro, un fantasma. Y de pronto, Cristo que les dice, nada de fantasma, hombre. Soy yo. ¿Yo? ¿Quién habla? Pedro. No puede estar callado, Pedro. Y Pedro le dice, si eres tú, ¿qué? Vuelvo a repetir el texto. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda. Y de pronto escuchas el sermón sobre la fe que tenía Pedro ahí en la barca,
poniéndose Pedro en el borde de la barca, los piececitos en el agua. Y parece que está sólida. Y de pronto Pedrito corriendo por el agua hasta llegar a Jesús. Y cuando llega a Jesús, Pedro pierde la fe y se hunde. ¡Qué tontería más grande! Pedro, ¿qué le pidió a Jesús? Que yo vaya a ti. ¿Y Cristo qué le dijo? Ven. ¿Y él fue? ¿A dónde? A ti. ¿Se acabó la petición de Pedro o no? ¿Ya está ahí? Y claro, Pedro se da cuenta que un hombre encima del agua, ¿qué pasa? Se hunde. Y es cuando Cristo le dice, hombre de poca fe, ahora Pedro sí que necesitas ejercer fe, pero la fe de Pedro es como la tuya, por lo menos como la mía. Y es Cristo quien toma la mano de Pedro y lo levanta. Cristo hace milagros que afirman que Él es Dios. Y este hombre llega al final de su vida soportando los desprecios y las burlas de la gente. Era Dios y manifestó que era Dios. Y llegamos a una conclusión final. ¿Es Dios o no? Sí. ¿Es hombre? Entonces tenemos que hablar de una cosa, de una expresión que es muy complicada en cristología, la unión hipostática. Es decir, en la persona divina del Verbo de Dios hay dos agujeros. Oye, lo digo para entender. Y ahí metemos en uno la naturaleza divina, que la tuvo siempre, y en otro la naturaleza humana. Las dos naturalezas nunca pueden identificarse en confusión, porque no es posible. ¿La naturaleza divina del Verbo es eterna o no? Sí, y la naturaleza humana no. Ahora, hay un problema. Son naturalezas diferentes, pero la naturaleza humana puede en momentos actuar con la potencialidad de la naturaleza divina. Y esa potencialidad se la comunica la naturaleza divina a la humana a través de la persona, en que subsisten las dos. De manera que Jesucristo es Dios hombre. Esto de las dos naturalezas en la persona ha traído más revolución en la historia de la Iglesia que ninguna otra cosa. Y especialmente los arrianos negaban y negaron y niegan. Eso no habla de naturaleza, simplemente de un Dios rebajado. Yo quiero llegar al final de esto. Hemos corrido tanto por encima que yo no sé si he dicho lo que había que decir o no. Yo creo que no, pero he procurado ocuparme de ese tiempo de ministerio. Ahora déjame mencionarte 2 o 3 cosas. ¿Los discípulos de Jesús aprendieron todo cuando estuvieron con Jesús o no? Es que Juan es el discípulo del amor. ¿Cuándo? Porque Jesús los manda a los dos, a él y a su hermano, a la ciudad de los samaritanos a pedir habitación para dormir, y que le dicen, no. Y ahí viene Juan, el hombre cariñoso. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los queme? Hombre, Juan, ¿no te dan una cama y quieres quemar una ciudad? No, hombre, un poquito cuerdo. Y luego Juan no solamente es así, es un tirano despótico. Andaba haciendo milagros por ahí y se lo prohibimos. ¿Por qué? Porque no nos seguía a nosotros. Es que todo el que no esté en mi grupo no vale. Y Cristo le dice, escúchame, el que no es contra mí es a favor de mí. Decimos, qué barbaridad, qué hombre. Está reproducido en las iglesias hoy. Si tú no
funciona, si no crees lo que yo creo y de la forma que lo creo, no puedes ser un santo de Dios y hacer la obra de Dios. Tremendo. Tremendo. Terrible. Somos una unidad en Cristo. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Lo enseñó Jesús en su ministerio? Por supuesto. Padre, quiero una unidad para la iglesia que aunque anden a patadas con ella, no la rompan. Y no la rompen. Tú, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Hermano amado, la unidad de la iglesia no la hace la iglesia. La hace el Espíritu de Dios. Y todo aquel creyente que ha creído en Cristo y es salvo por gracia mediante la fe es mi hermano en Cristo. Es que se le llama, es raro. Para ti rarísimo y tú para él también raro. Pero es tu hermano en Cristo. ¿Está claro o no está claro? Es que estos se han desviado de la fe. ¿Por qué? Bueno, porque hacen esto o aquello que no se hacía antes. Pero ¿quién eres tú para juzgar a tu hermano? Comienza a vivir una vida de identidad con Cristo y déjate de historias. Esto es la enseñanza de Jesús. ¿Tú crees que es necesario volver a la enseñanza de Jesús o no? Es la necesidad vital de la iglesia hoy. Cristo es un desconocido para la iglesia. Y este Cristo que enseña a los discípulos permanentemente, que cuida de los discípulos, no tiene en cuenta las diferencias. Los ama entrañablemente. Como amó a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Y cada uno de ellos tiene sus diferencias, pero termino de esta manera. Las epístolas escritas por los apóstoles no tienen nada nuevo dicho por el apóstol. Es el desarrollo del pensamiento de Jesús. Y Jesús dijo algo que debiera impactarme a mí esta noche. ¿Cómo se sabe que la iglesia esta o aquella o la otra es una iglesia como Cristo quiere? ¿Cómo se sabe? Por la doctrina que predica. Es que claro, Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos por la doctrina que predicáis. No dice eso. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si estuvieseis los unos. Y Pablo desarrolla esto en Corintios 13, ¿o no? Si yo tengo todo y no tengo amor, soy ruido que molesta a la iglesia. Jesús enseña a los discípulos una vida santa y dice, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es. ¿Para qué? Para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Es así o no? Mira, hermano mío amado, la santidad comprende todas las cosas y formas de la vida cristiana. Si una persona, cuando llega el pago de los impuestos en España, no paga los impuestos, es un hipócrita y un mentiroso. ¿Me está siguiendo? Todos tenemos cargas, todos tenemos problemas, pero la iglesia tiene que vivir atenta a que los miembros de la iglesia sean santos. ¿Por qué? Para que Dios manifieste su gloria en medio de su pueblo. Dejo esto con vosotros y pido al Espíritu Santo de Dios que golpee mi vida esta noche. Y que me haga sentir que estoy lejos de Jesús. Y que esta noche en el silencio de mi habitación doble mis rodillas y con las palabras que tenga diga al Señor, Señor, quiero ser más
como tú. Que Dios añada su bendición.